Buenos días. Buenos días, Jueves, señor juez supremo. buenos días a todos. Jueves 19 de septiembre del 2024, 11:36 de la mañana, a través de esta audiencia virtual por el sistema Google Meet, el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria, a cargo del juez Checkley Soria, llevará a cabo la audiencia pública virtual de excepción de improcedencia de acción solicitada por la defensa de don César José Nostroza Pariachi, en el proceso seguido en su contra por la presunta comisión del delito de organización criminal en agravio del Estado. Expediente 4-2018-96. Esta audiencia además está siendo registrada en audio y vídeo. Vamos a acreditar a los asistentes. Señor fiscal. Buenos días, señor juez supremo y los demás sujetos procesales. Jesús Prado León, adjunto de la Primera Fiscalía Suprema Transitoria Especializada en Corrupción de Funcionarios, con domicilio en la avenida Bancay, cuadra 5, noveno piso, Cercado de Lima. Gracias. Gracias. Por la defensa de la Procuraduría. Muy buenos días, señor magistrado, señor fiscal, señor abogado de la defensa. Por esta parte de la Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios, la abogada Judy Villegas Espinosa, con domicilio procesal en Avenida Arequipa 5060, Miraflores, con casilla electrónica 49089. Y asimismo nos encontramos en calidad también de interconsulta con el letrado, quien se procede a acreditar. Señor magistrado, muy buenos días, señor fiscal supremo, señores abogados. En calidad de interconsulta, el abogado Ronnie Fernández Vázquez, con registro CAI número 4604 y demás datos que hayan sido acreditados por la señorita procuradora. Muchas gracias. Gracias. Por la defensa del señor Nostroza. Muy buenos días, señor magistrado. Buenos días a todos los presentes. Por la defensa técnica del señor César José Nostroza Pariachi, el abogado Joel Macera Barriga, identificado con registro de matrícula del Colegio de Abogados de Lima 69870 y demás datos consignados ya en el expediente. Se encuentra presente, doctor, mi defendido, el doctor César José Nostroza Pariachi. Ya, que se acredite, por favor. Buenos días, mi nombre es César José Nostroza Pariachi, identificado con DNI 072-00754. Muchas gracias. Doctor Macera, ¿cuánto tiempo necesita para escuchar sus argumentos? 30 minutos, doctor, entre 20 y 30 minutos. Ya, tratemos que sea 20. Si necesita más, me avisa. Perfecto. Tiene el uso de la palabra. Muchas gracias, señor juez supremo de investigación preparatoria. Esta defensa técnica viene a solicitar a vuestra judicatura que se declare fundado en su oportunidad el medio técnico de excepción de improcedencia de acción por atipicidad respecto al delito de organización criminal, artículo 317 del Código Penal, que se le imputa a mi patrocinado César José Nostroza Pariachi, debido a que consideramos que la conducta imputada no constituye delito por ausencia de varios de los elementos normativos y descriptivos del tipo penal de organización criminal. En consecuencia, pedimos que se sobresea la causa de manera parcial y se disponga el archivo definitivo en dicho extremo de la imputación. Nosotros, señor magistrado, planteamos esta excepción de improcedencia de acción como medio técnico de defensa en aplicación del principio de retroactividad benigna o más favorable, en este caso, al investigado, a mi patrocinado César José Nostroza Pariachi. ¿Debido a qué? A que mediante ley 32-108 se modificó el tipo penal de organización criminal, artículo 317, y además se modificaron, señor magistrado, los artículos 2 y 4 de la ley 30.077, ley de lucha contra la criminalidad organizada. Antes de entrar al fondo del asunto, señor magistrado, debemos dejar claro determinadas cosas. En principio, este medio técnico de defensa, como es la excepción de improcedencia de acción, es un medio técnico estrictamente de derecho, es decir, el debate que se debe realizar en esta audiencia es de derecho, es decir, realizar un juicio de subsunción normativa entre el hecho imputado formalmente dentro de este proceso a mi defendido
y la norma jurídica, es decir, el tipo penal que se le atribuye por este delito de organización criminal. Un proceso netamente de subsunción normativa. Para ello, señor magistrado, vuestro despacho tiene que tener en cuenta cuáles son los hechos o en qué acto procesal fiscal se encuentran recogidos los hechos. Los hechos por el delito de organización criminal en contra de mi defendido se encuentran recogidos en la disposición 15 del 19 de octubre del 2018. Es con este acto procesal formal que se inicia la investigación. Dato relevante para que su despacho tenga en cuenta es que en el mes de agosto del 2023, la investigación en esta carpeta fiscal ha concluido. Pese a ello, a más de un año de haber concluido esta investigación, no existe ningún pronunciamiento por parte del órgano fiscal que emita la disposición o el requerimiento que consideren correspondiente. Es decir, la imputación por organización criminal se mantiene en esta disposición número 15. Además de eso, señor magistrado, debemos tener en cuenta otro dato relevante, que para el análisis, una excepción de improcedencia de acción como medio o técnico... Perdón, doctor Macera, disculpe que lo interrumpa, su patrocinado está levantando la mano. Disculpe, doctor, me equivoqué, disculpe. Ah, ok. Disculpe la interrupción, perdón. No se preocupe, doctor, prosigo. Para discutir el análisis de este medio técnico de defensa, se tiene que tener en cuenta la jurisprudencia, no el criterio de la defensa, sino la jurisprudencia ya consolidada de la Corte Suprema a efectos de establecer cuál es el límite para discutir en una audiencia de excepción de improcedencia de acción y cuáles son estos pronunciamientos. La Corte Suprema, en sendas ejecutorias supremas, concretamente casaciones, ha establecido que el análisis del juicio de subsunción normativa tiene su límite en los hechos formalmente imputados. ¿Esto qué implica? Que no se pueden modificar, variar, ampliar o reducir los hechos que están descritos en esta disposición de formalización de investigación preparatoria. Para ello tenemos la casación 407-2015 Tacna, 581-2015 Piura, 1307-2019 de la Sala Penal Nacional y finalmente el recurso de casación 86-2021 Lima, donde establecen que los hechos que tienen que analizarse o la tipicidad se tiene que analizar de los hechos tal cual están plasmados en esta disposición. Ahora bien, teniendo en cuenta ello, señor magistrado, nosotros para el análisis vamos a establecer como premisa fundamental los hechos que están consignados en esta disposición. Página 28 y 31 de esta disposición 15. ¿Qué es lo que se le imputa a César José Nostroza Payachi? Lo siguiente, y permítame que lo lea de manera textual a efectos de que se entienda si estos hechos calzan o no en la nueva ley de crimen organizado. Señala, de acuerdo al informe presentado por el congresista Horacio Pacori, los hechos cometidos por los investigados tendrían como común denominador las gestiones y coordinaciones efectuadas en diversos momentos, entre ellos con un enfoque directo en la gestión de intereses particulares, ya sea en los procesos del Consejo Nacional de la Magistratura, así como en otros ámbitos administrativos del Estado, tal como se ha visto en el caso del Poder Judicial, en cuanto a las tramitaciones de expedientes y contratos laborales. Se invoca el informe Pacori 01-05 de la siguiente manera: la investigación que se sigue contra la organización criminal denominada los cuellos blancos del puerto se adecua a la noción legal que regula la ley 30.077, que en su artículo 2 la considera como tal a cualquier agrupación de 3 o más personas que se reparten diversas tareas o funciones, cualquiera sea su naturaleza y ámbito de acción, que con carácter estable o por tiempo indefinido se crea, existe o funciona inequívoca y directamente de manera concertada y coordinada, con la finalidad de cometer uno o más delitos graves. Esta regulación es concordante con el artículo 317 del Código Penal, que sanciona la pertenencia a la organización criminal. Es así que los actos de investigación que se vienen realizando permiten inferir que los Cuellos Blancos es una organización criminal cuyo objetivo es la comisión de delitos contra la administración pública. Así se advierte
que los investigados Sergio Iván Noguera Ramos, Julio Atilo Gutiérrez Peve, Guido César Águila Grados, Orlando Velázquez Benítez y César Inostroza Pariachi pertenecerían a una organización criminal, en específico la denominada Los Cuellos Blancos del Puerto. Así, en el ejercicio de las funciones de vocal de la Corte Suprema, César Inostroza e integrantes del Consejo Nacional de la Magistratura habrían destinado su accionar a la comisión de diversos hechos que se han analizado en la presente disposición. Aunado a ello, el informe 0105-2018, en cuanto a la estructura de la organización a la cual pertenecerían los investigados, se tiene la declaración del colaborador con clave 108-2018. Este señaló a Mario Mendoza Díaz, operador financiero, se encargaba de pagar los almuerzos para los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura. Esto es Guido Águila Grados, Iván Noguera Ramos, Julio Gutiérrez Peve, Orlando Velázquez Benítez y Herbert Marcelo Cubas, y también el almuerzo para políticos importantes como el congresista Mauricio Mulder. Antonio Camayo Valverde, empresario financista de la organización criminal, quien organizaba almuerzos y reuniones en su casa con miembros del CNM, jueces supremos, Tomás Gálvez, Pedro Gonzalo Chávarri, entre otros políticos, los mismos que se reunían para coordinar ascensos y ratificaciones. Orlando Velázquez Benítez, Iván Noguera Ramos, Guido Águila Grados, Julio Gutiérrez Peve y Herbert Marcelo Cuba, ellos favorecían a los postulantes para el nombramiento o ratificación a jueces o fiscales propuestos por Walter Ríos para favorecer y colocar a la gente que le pagaba para ingresar a la magistratura. César José Inostroza Pariachi es el cabecilla 1 de la organización criminal, porque Walter Ríos coordinaba con este y a la vez obedecía órdenes de César Inostroza para los arreglos tanto en los casos judiciales de la Corte del Callao y de la Corte Suprema, también con los postulantes a jueces y fiscales en el CNM, todo ello a cambio de dinero, y estos encuentros eran en distintos restaurantes. Así también este señor se encargaría de colocar junto con otros amiguitos conocidos a los ex integrantes del Consejo Nacional de la Magistratura, Walter Ríos Montalvo, como fiscal supremo. De este modo, señala el informe Pacori, se puede concluir que los investigados pertenecerían a una organización criminal a la que Noguera Ramos, Velázquez Benítez, Águila Grados y Gutiérrez Peve tenía el rol de intervenir en nombramiento y selección, así como ratificación de magistrados con la finalidad de incrementar los alcances de la organización, tal como lo afirma Guido Águila Grados en su conversación con Walter Ríos de fecha 28 de abril de 2018. Estos hechos, señor magistrado, son los que se le ha imputado a mi defendido respecto al delito de organización criminal. Y estos hechos han sido tipificados y subsumidos el 19 de octubre del 2018 en el 317 del Código Penal, que tenía el siguiente contenido penal. Artículo 317, organización criminal. El que promueve, organiza, constituye o integra una organización criminal de 3 o más personas con carácter estable, permanente o por tiempo indefinido, que de manera organizada, concertada y coordinada se reparten diversas tareas y funciones destinadas a cometer delitos, será reprimido con una pena. Este tipo penal, señor magistrado, ha sido modificado el 7 de agosto del 2024 y el texto actual modificado incorpora elementos normativos y descriptivos distintos a los que primigeniamente existían. Y el enunciado normativo ahora queda de la siguiente forma. Artículo 317.2. Se considera organización criminal a todo grupo con compleja estructura desarrollada y mayor capacidad operativa, compuesto por 3 o más personas con carácter estable, permanente o por tiempo indefinido, que de manera concertada y coordinada se reparten roles correlacionados entre sí para la comisión de delitos graves sancionados con pena privativa de libertad mayor de 6 años, con el fin, esto es muy importante, de obtener directa o indirectamente el control de la cadena de valor de una economía o mercado ilegal para obtener un beneficio económico. Si hacemos un simple parangón entre la norma anterior y la que ha sido modificada el 7 de agosto del 2024, promulgada el 9 de agosto, es evidente, señor magistrado, que se han incorporado nuevos elementos configuradores al delito de organización criminal. No solo eso, sino que con esta ley que modifica, que es la 32.108, también se modifica el artículo 2 y 4 de la ley 30.077. Entonces, teniendo en cuenta estas premisas, señor magistrado, nosotros realicemos el juicio de subsumación normativa. La disposición 15 señala
que esta presunta organización criminal, liderada por mi defendido César José Nostroza Pariachi, los Cuellos Blancos del Puerto, era un grupo de 3 o más personas con una compleja estructura desarrollada y capacidad operativa? Esto se imputa, se señala en esta disposición. ¿En qué parte de la disposición? Yo he leído la imputación tal cual se atribuye a César José Nostroza Pariachi, y esa disposición no ha sido modificada ni ampliada a la fecha. En ninguna parte, señor magistrado, se puede describir algún acto de complejidad, ni tampoco cuál sería esta supuesta capacidad operativa. Tampoco se desarrolla si tenía un carácter estable o permanente o por un tiempo indefinido esta organización criminal. Y esto es irrazonable por una sencilla razón. Si supuestamente es un elemento del tipo la permanencia o que esta organización perdure en el tiempo por tiempo indefinido, ¿cómo se le puede imputar esto a unos integrantes del CNM si el cargo que ocupan ellos, señor magistrado, es solo por 5 años? Asimismo, señor magistrado, otro punto que nosotros consideramos es que tampoco se señala en la disposición 15 o no se precisa la manera concertada y coordinada en que los presuntos integrantes de esta organización criminal se habrían repartido roles correlacionados entre sí. ¿En qué extremo de la imputación que está en la página 28 a la 31 se imputa eso? En ninguna, señor magistrado. Y ojo, y es por eso que es muy importante lo que señalamos los criterios de la Corte Suprema para establecer, como por ejemplo en el caso Costa Alba, teniendo como ponente a César San Martín, hace un juicio de subsunción teniendo en cuenta el hecho tal cual está en la disposición de formalización. Y de manera expresa, San Martín Castro como ponente señala que no se pueden modificar, ampliar, reducir los hechos. El juicio de subsunción es con el hecho tal cual está plasmado. Es hecho tal cual está plasmado en la disposición 15, permite efectuar un juicio de subsunción normativa para establecer esos elementos que le acabo de mencionar, no. Asimismo, señor magistrado, no se especificó el tipo de delitos de sus integrantes que los integrantes habrían acordado cometer. Y esto es muy importante, ¿por qué? Porque en la disposición 15 solo lo dice de manera genérica. ¿Y por qué tiene que ser de manera específica y puntual? Porque ahora el legislador pone una valla, que los delitos fines tienen que ser superiores o sancionados con pena superior a los 6 años. Es por eso que es muy importante, y no lo dicen de manera genérica. Y un dato sumamente trascendental, señor magistrado, como consecuencia de esta reforma legislativa, por otro lado, es que, y lo más importante, es que esta nueva ley, señor magistrado, exige para configurarse una organización criminal que sus integrantes deben acordar cometer delitos graves, con la finalidad de obtener directa o indirectamente el control de la cadena de valor en una economía o mercado ilegal para obtener un beneficio económico. ¿En qué parte de la disposición fiscal se desarrolla este elemento del tipo penal? ¿En alguna parte, señor magistrado? No se hace, y eso no se va a encontrar, señor magistrado. Y es por eso que, con toda razón, nosotros recordamos el proceso que se siguió contra César José Nostroza Pariachi, señor magistrado. Es por eso que cuando se inicia el proceso de extradición, el Reino de España, cuando analiza la imputación por organización criminal, prácticamente se ríe y dice, a ver, esto no constituye delito. Y es por esa razón, señor magistrado, que deniega la extradición a César José Nostroza Pariachi por el delito de organización criminal. Y ese es un dato sumamente relevante que vuestro despacho tiene que considerar a efectos de verificar si efectivamente, o sea, ya no solo es la defensa quien viene a decirle que los hechos tal cual están descritos en la disposición de formalización de investigación preparatoria no se subsumen en el tipo penal de organización criminal, sino que existe un pronunciamiento seguido en un proceso independiente y autónomo como es la extradición, donde se ha afirmado que el hecho no constituye delito. Y es por eso que se deniega la extradición a mi defendido, teniendo en cuenta los mismos hechos que se le están imputando a César José Nostroza Pariachi ahora. Y esos hechos no han sido modificados, no han sido ampliados por el Congreso.
Asimismo, señor magistrado, ya para ir concluyendo, tampoco se establece las definiciones en la imputación, tampoco se establecen las definiciones que el legislador incorpora, señor magistrado, con la modificación de la ley, del artículo 2 de la ley 30.077, ley de la lucha contra el crimen organizado. ¿Por qué? Porque el legislador ahora define en esta ley, en el artículo 2, el concepto de grupo con estructura desarrollada. ¿En qué parte de la disposición 15 se puede advertir ese desarrollo? Asimismo, desarrolla el tema de la capacidad operativa en este artículo 2. ¿En qué parte de la disposición se establece que esta organización criminal tendría capacidad operativa en los términos que define esta norma en el artículo 2? En ninguna parte, señor magistrado. Asimismo, señor magistrado, la Corte Suprema, ya adelantándose a este tema de respecto a cómo realmente se debe interpretar el delito de organización criminal, antes de que se produzca la modificación de la ley del artículo 317 y de la ley 30.077, ha emitido un recurso, una ejecutoria suprema, que es la apelación 283-2022, auto de apelación del 25 de julio del 2024, donde la Corte Suprema, pese a que no estaba modificado todavía el tipo penal de organización criminal, hace un desarrollo de cuáles son los criterios que deben establecerse o identificarse a efectos de poder imputar y verificar si una conducta configura o no el delito de organización criminal. Y lo desarrolla todos los criterios que ahora, con esta modificatoria, señor magistrado, se ha hecho con mayor precisión, incorporándose nuevos elementos normativos y descriptivos al tipo penal. Asimismo, señor magistrado, a mi defendido se le imputa también la agravante de ser líder de la organización criminal. Sin embargo, teniendo en cuenta que vemos que el tipo base de organización criminal no aparecería, no resulta típico, entonces la agravante que se le imputa, señor magistrado, no tendría fundamento jurídico. En ese sentido, señor magistrado, señor juez de garantías, esta defensa técnica solicita respetuosamente a su despacho que declare fundada nuestro pedido, nuestro medio técnico de excepción de improcedencia de acción. Eso es todo, señor magistrado. Gracias. Gracias, señor abogado. Señor fiscal, tiene el mismo tiempo que ha usado la defensa, que son 21 minutos. Muy amable, señor juez supremo. Comenzaré yo refiriendo que lo que hemos oído de la defensa es que está deduciendo una atipicidad relativa porque no aparecerían algunos elementos descriptivos en la modificatoria del artículo 317, porque haciendo una interpretación gramatical, literal y primaria, según la defensa, pues ya no correspondería el delito de organización criminal. Yo le debo de poner en conocimiento, señor juez supremo, que resulta preocupante toda vez que su patrocinado, porque dejó un tiempo de ser abogado, el abogado Macera, su patrocinado tiene toda la carpeta fiscal 08-2018, que es la que nos convoca para esta audiencia. Porque en dos oportunidades el señor abogado ha referido, y en el escrito inclusive su patrocinado, que únicamente van a deducir la improcedencia de la acción, excepción de improcedencia de acción, respecto a la disposición de formalización y continuación de la investigación preparatoria número 15 del 19 de octubre del 2018. Y según la defensa, que ha leído algunos considerandos, no ha leído todos, felizmente se los han alcanzado a su despacho, considera de que no se darían los presupuestos establecidos en el artículo 317. Y según la defensa dice esta disposición
no ha sido ampliada ni modificada por el Congreso. Yo le debo decir en puridad que esta disposición 15 del 19 de octubre del 2018, que a criterio de la Fiscalía, si usted es obvio que va a revisarlos todos los considerandos, que ha leído algunos, no ha leído el considerando 92, no ha leído el considerando 94, 96, 97, 98 y 99, desde ya sí reúnen todos los elementos constitutivos del delito de organización criminal, incluyendo con esta modificatoria, que ya hay una decisión judicial de un juez de menor jerarquía, esta norma pues de nombre propio. Pero sí se dan todos los presupuestos, porque para poder interpretar una ley en un Estado constitucional, en un Estado de derecho, tiene que hacerse respetando los tratados. Artículo 55 de la Constitución. Los tratados celebrados por el Estado y en vigor forman parte del derecho internacional. Cuarta disposición final y transitoria de la Constitución, aún vigente, porque la modificada recién va a entrar luego las nuevas elecciones. La cuarta disposición, las normas relativas a derechos, bueno, en este caso ya libertades, que se tendrán en cuenta con los tratados y acuerdos internacionales ratificados por el país. ¿Por qué me refiero a esto? Solo mencionando esta disposición 15 para poder hacer un juicio de subsunción, debemos tener en cuenta no solo una interpretación gramatical y literal, como ha hecho la defensa, porque la defensa no ha argumentado más allá, simplemente ha hecho una lectura y ha dicho lo que aparece literalmente no está en esa acusación, cosa totalmente errada, con el mayor respeto. Para poder interpretar esta norma y poder atreverse a decir que realmente es atípica, una tipicidad relativa, tenemos que tomar en cuenta las convenciones. En principio, para la aplicación, como ya he mencionado, la aplicación de los tratados, tomar en cuenta la Convención de Viena. Artículo 26, pacta sunt servanda, todo tratado en vigor obliga a las partes y debe ser cumplida por ellas de buena fe. Artículo 27, el derecho interno y la observancia de los tratados. Una parte no podrá invocar las disposiciones de su derecho interno como justificación del incumplimiento de un tratado. ¿Y por qué refiero esto? Antes de pasar a detallar todo lo que ha mencionado la defensa. Porque tomando en cuenta estos los tratados, desde ya en principio debo referir que hay que tomar en cuenta la Convención de Palermo, ratificada el 23 de enero del 2002 y que entró en vigencia el 29 de septiembre del 2003, porque en el artículo segundo de definiciones, para poder entender esta ley que ha sido modificada, que no hay que hacer una interpretación literal, sino sistemática, por grupo delictivo organizado se entenderá un grupo estructurado de 3 o más personas que exista durante cierto tiempo y que actúe concertadamente con el propósito de cometer uno o más delitos graves o delitos tipificados con arreglo a la presente convención, con miras a obtener directa o indirectamente un beneficio económico u otro beneficio de orden material, subrayo, u otro beneficio de orden material. Y por delito grave, que hay que entenderlo porque en la propia ley modificatoria hablan de delito grave y también con una mayor de 6 años. No soslaye el concepto de delito grave. La Convención de Palermo establece delito grave con una privación de la libertad de al menos 4 años o con una pena más grave. Y dentro del ámbito de aplicación de esta convención están los delitos tipificados en la misma convención, los delitos que penaliza la corrupción, que es el ofrecimiento, la concesión a un funcionario público, directa o directamente, un beneficio indebido que redunde en su propio derecho o en el de terceros. Asimismo, la solicitud o aceptación por un funcionario público, directa o indirectamente en su beneficio, que redunde en el propio o en el ajeno, con el fin de que dicho funcionario actúe o se abstenga de actuar en el cumplimiento de sus funciones oficiales. Señor Juez Supremo, he comenzado mi exposición con la parte de interpretación normativa, porque
señor, usted tiene que hacer una interpretación a la norma de carácter sistemático tomando en cuenta los tratados. Y como reitero, en esta disposición 15 sí se dan todos los elementos constitutivos del delito de organización criminal, considerando esta modificatoria que reproduce el injusto y reproduce la pena. O sea, no agrava ninguna pena, ni tampoco el injusto, pero algunos elementos que sí se dan en esta disposición 15 a la cual ha hecho alusión el señor abogado, y esta formalización de investigación preparatoria emitida por la primera Fiscalía Suprema en lo penal. No le conviene, por supuesto, al señor abogado, menos a su patrocinado, mencionar que en la propia carpeta 8, señor juez supremo, a mérito de la denuncia constitucional 247, emitida por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, también motivaron resoluciones legislativas autorizativas por el delito de organización criminal contra César José Inostroza Pariachi. Y las resoluciones legislativas 9, 10, 11, 12, 14 del 2020. Y donde allí amplían contra Julio Atilio Gutiérrez Peve, Guido César Aguila Grados, Orlando Velázquez Benítez y Sergio Iván Noguera Ramos por delito de organización criminal, y también contra su patrocinado César José Inostroza Pariachi. Y en esta disposición de formalización y continuación de investigación preparatoria acumulada a la carpeta 8 para evitar una doble persecución penal, es acá donde se desarrolla que el hecho objeto de imputación sobre organización criminal hablan del elemento personal, elemento temporal, elemento teleológico, elemento funcional, elemento estructural, y califica la organización criminal como delito previsto en el 317. Todos los presupuestos y todos los requisitos de esta modificatoria, sin que inclusive ya sea modificada, se dan en esta disposición que yo le he mencionado y forma parte de la carpeta. A este paso, entonces estoy poniendo como una posibilidad, por supuesto que no se va a dar, y lo digo con el mayor respeto, si usted emitiría declarar fundada la excepción, sería respecto a la disposición emitida por la primera Fiscalía Suprema. ¿Y qué hacemos con esta otra disposición emitida por la Fiscalía de la Nación? Tendríamos que ir a otra audiencia de excepción de naturaleza de acción o de improcedencia de acción. Es más, en esta misma carpeta 8 se ha acumulado la denuncia contra César José Inostroza Pariachi como juez superior y presidente de la Corte Superior de Justicia del Callao. Ojo, que no se necesitaba ninguna autorización legislativa. Y se ha emitido una disposición de formalización e investigación preparatoria contra él y otros por delito de organización criminal. Y también en esta disposición acumulada a la 8, que ya serían 3, ojo, 3, 2 como supremo y 1 como juez superior, se desarrolla respecto a la organización criminal. Igualmente, todos los elementos, es más, se da a conocer que esta sería una red criminal o tipología 5 de crimen organizado, representativa de estructuras flexibles muy frecuentes en organizaciones criminales modernas, donde también se desarrolla el elemento personal, elemento temporal, teleológico, funcional o estructural. Se dan a conocer quiénes son los individuos que integran esta organización: César Inostroza, Walter Ríos, también jueces captados por esta organización, abogados integrantes por esta organización, usuarios de esta organización. Señor juez supremo, estoy seguro que usted va a tener que solicitar y se la vamos a alcanzar estas disposiciones de aperturas de formalización, y continuación de investigación preparatoria, que no las ha mencionado para nada el imputado César Inostroza Pariachi, ni en su escrito, menos el abogado.
Y conforme reclama, efectivamente, nosotros estamos emitiendo el pronunciamiento respectivo. Es un proceso muy complejo, es un proceso con muchos tomos de la carpeta principal y tiene conocimiento. Es más, ha hablado de que los delitos leves que se mencionaría en esta disposición 15 y se olvida y no lo menciona ni una i respecto a la disposición 127 de la variación de la calificación jurídica que se ha realizado. Una audiencia con usted, señor juez supremo. Usted ya emitió una resolución, la 60, 17 de julio del 2023, donde declara fundada aprobar la disposición de la recalificación jurídica por delitos más graves y delitos que van a sanciones punitivas de entre 8 años, de 4 a 8 años, 5 a 8 años, que están cohecho activo específico y tráfico de influencias agravado. Ya no existe el patrocinio ilegal, ya no existe la negociación incompatible, conforme lo menciona en su escrito, y bueno, pues reproduce la defensa. Y esta resolución suya, que ha sido materia de apelación, según el reporte seguimiento de expedientes de la Sala Suprema Penal Permanente, la apelación 217-2023, ya se realizó la vista de la causa el 17 de julio de 2024, donde según el sentido y el resultado se ha declarado infundada su apelación, o sea, ha sido aprobada la recalificación. Entonces, ¿de qué delitos leves estaríamos hablando conforme menciona en este escrito? En consecuencia, señor juez supremo, a usted han recurrido dándole una información totalmente parcializada, no le han dado la información completa, porque tendríamos que ir a una improcedencia de acción respecto a las 3 disposiciones de formalización y continuación de organización, preparatoria por organización criminal que forman parte de esta carpeta. Asimismo, se ha debido hacer una interpretación sistemática. Para el señor Inostroza y el señor abogado, no existe la Constitución, no hay el respeto a los tratados. En consecuencia, espero la réplica, señor juez supremo. La Fiscalía postula que se debe declarar infundada lo solicitado, reitero, por haberle dado a usted una información parcializada y sin haber hecho una interpretación de acuerdo a ley en un Estado constitucional y de derecho. Es todo, señor, he culminado. Gracias, señor fiscal. Por la Procuraduría. Muchísimas gracias, señor juez. Esta Procuraduría Pública también, señor magistrado, se adhiere a lo señalado por parte del representante del Ministerio Público en el sentido y solicita a su judicatura se declare infundado el pedido de excepción de improcedencia de acción deducida por César José Inostroza Pariachi bajo los siguientes argumentos que paso a sustentar. Nos señala la defensa respecto a una deficiencia en la imputación. Nos señala también de que como lo ha señalado ya el representante del Ministerio Público, de una disposición 15 fechada en el año 2018. Dice, no contiene, no dice, no precisa un plan de organización criminal, no precisa el elemento teleológico, el elemento funcional, el elemento estructural. Sin embargo, señor magistrado, cabe recordar que ya como bien lo ha señalado el representante del Ministerio Público, se nos notifica una disposición 77. La misma que recoge las disposiciones que hace mención el señor representante del Ministerio Público, y en ella, señor magistrado, se detalla específicamente en el fundamento 23 cuál es, cuando nos habla acerca respecto a la mayor capacidad operativa que dice o define la ley 32.108 en el inciso punto 2.1, literal C. Fundamento 23 de esa disposición 77 de fecha 15 de noviembre del 2021. También, señor magistrado, se cuestiona también por parte de la defensa que no se ha señalado el carácter de estabilidad, permanencia o tiempo indefinido. También en esta disposición 77 nos hablan acerca de la permanencia y tiempo y cuyo dato o precisión se data del 2013 hasta marzo del 2018, conforme así se señala en el fundamento 24, literal C de la disposición
fiscal 77 del 15 de noviembre del 2021. También nos señala acerca sobre el cuestionamiento de una falta de acción concertada, coordinada con repartición de roles. También en la citada disposición 77, fundamento 26, el Ministerio Público hace un análisis respecto al elemento personal, temporal, teleológico, funcional y estructural. En consecuencia, señor magistrado, ya en esta disposición antecitada se hace y se supera todos los alcances o deficiencias que nos señala la defensa técnica del señor José César Inostroza Pariachi. Muchísimas gracias, señor magistrado. Culminado. Gracias, doctora. Doctora Macera, le voy a dar 10 minutos para que haga su réplica. Dígame, Sí, usted mencionaba una apelación, la 283-22. Sí, doctor. Ya, ¿de dónde es? ¿De qué distrito o de acá de la Corte Suprema? La Corte Suprema, apelación, doctor. Es una apelación de la propia De Suprema. la Sala Permanente. Sí, No, ya sé que es de la sala, pero digo, ¿de algún distrito judicial o es? A ver. Es apelación 283-2023, auto de apelación del 25 de julio de 2024. Ya, esa es de la Corte de acá de este juzgado. Sí, Ya, correcto. Es del 23, no es del 22, ¿no? sí, doctor, del 23. Ya, ok. Listo. ¿Me van a disculpar 3 minutos, por favor? Doctor Macera, esperan por 3 minutos Ok, doctor. para dar... Correcto, señor. Pues, Doctor Macera, señores, estoy de retorno. Disculpen ustedes unos minutos. Adelante, doctor Macera, tiene 10 minutos. Muchas gracias, señor magistrado. Voy a ser conciso. A ver, primero vamos a partir por el criterio citado por el fiscal, haciendo referencia al pronunciamiento emitido por el juez Chávez Tamariz, un juez de primera instancia de la Sala Penal Nacional. Desde nuestro punto de vista y con todo respeto, es un simple criterio del magistrado, que si analizamos los fundamentos, señores magistrados, el juez ha realizado una interpretación analógica para incorporar nuevos elementos en el tipo penal que no existen. Y eso, señor magistrado, la interpretación analógica está proscrito en materia penal. Entonces, basarnos en un pronunciamiento por un juez de primera instancia que ni siquiera ha sido ratificado por la Sala Superior, consideramos, señor magistrado, que no debe ser de recibo por parte de vuestra judicatura. Asimismo, señor magistrado, la Convención de Palermo formula una pregunta. ¿Esta convención, por el simple hecho de existir, se aplica de manera automática o los estados parte lo aplican de manera automática? ¿O tiene que existir un procedimiento para incorporar y adecuar el marco que establece la Convención de Palermo a la normativa interna? Con la legislación anterior había un criterio amplio de castigar conductas de organización criminal. Con esta modificatoria se restringe más aún el tema, es decir, señor magistrado, se ha cumplido con todo el procedimiento para poder emitirse una ley que es válida. Y tiene que seguirse un procedimiento porque si no, no tendría razón de ser la guía que establece el propio convenio de Palermo. ¿Para qué establece una guía si su aplicación es automática porque solo existe el convenio? Es absurdo. No es una norma autoaplicativa, señor magistrado. Otro punto, señor juez de investigación preparatoria. El Ministerio Público y
en este caso, la representante de la Procuraduría, han repetido lo mismo respecto a que habría una disposición 77 donde que se acumulan otra imputación de otra investigación como consecuencia de otro procedimiento parlamentario a esta investigación. Fundamento 23 nos señala. Esta disposición, señor magistrado, y concretamente estos hechos nacen de un procedimiento parlamentario donde se han analizado esas conductas con la ley anterior. Al menos que usted me diga, ¿no? O que nos pongamos en el supuesto que los parlamentarios y la fiscalía y todos los que han intervenido han sido videntes y han pensado que la ley se iba a modificar. Entonces, se ha cumplido con imputar todos los elementos normativos y descriptivos del tipo que se han incorporado con la modificación de la ley. Asumir el razonamiento del Ministerio Público y de la Procuraduría cuando dicen, señor magistrado, que en la disposición 15 y en esta disposición 77 y otras a los que nos hace mención donde se han acumulado, están todos los elementos normativos y descriptivos del tipo, incluso cuando no se sabía de la existencia de unos elementos que recién han entrado en vigencia el 9 de agosto del 2024, es absurdo. Es absurdo, señor magistrado. Más aún, si el Congreso, señor juez, y esto es importante, ha tipificado los hechos con la ley anterior, antes de la modificatoria. No existen elementos importantes, señor magistrado, desarrollados tanto con la modificatoria del artículo 317 del Código Penal, por ejemplo, respecto a la finalidad de obtener directa o indirectamente el control de la cadena de valor de una economía o mercado ilegal para obtener un beneficio económico. ¿En qué parte, señor magistrado, en qué parte de la disposición 77, de las tres que han acumulado, dos como juez supremo, uno como juez superior del Callao, se establece o se cumple con imputar este elemento del tipo penal con la modificación? ¿En qué parte del tipo penal? ¿En algún extremo? No lo hace. Y no es un tema de imputación, de falta de imputación necesaria como equivocadamente la Procuraduría pretende plantear. Porque para eso nosotros hemos fijado determinadas bases al inicio de nuestra intervención y hemos planteado que al ser un medio técnico de defensa de puro derecho, señor magistrado, se parte del análisis efectuado a través de una imputación formal, en una disposición, en un acto del Ministerio Público, donde le atribuye cargos al sujeto pasivo de la acción, que es en este caso mi defendido César José Nostroza Pariachi. Y solo se analizan esos hechos tal cual están. No es un tema de imputación necesaria. Si el Ministerio Público, por deficiencia, por apresurarse a acusar constitucionalmente u otros motivos, no ha cumplido con imputar o con investigar con mayor rigurosidad, eso no puede generar una consecuencia negativa en la situación jurídica de mi defensa. Es absurdo, señor magistrado. Es absurdo. Y es por eso que nosotros nos remitimos al caso Costa Alba y otros, señor magistrado, donde se desarrolla que no se pueden agregar hechos, incorporar hechos, interpretar hechos. No. Se analiza el juicio de subsunción teniendo en cuenta el relato fáctico si se subsumen cada uno de los elementos del tipo, teniendo en cuenta la modificatoria y las definiciones que el legislador, queramos o no queramos, señor juez, ha definido en el artículo 2 de la ley que modifica la ley 30.077. También nos ha hablado el Ministerio Público de que se ha producido la recalificación de los delitos que se estaban investigando a mi defendido. Pregunto, ¿el delito de organización criminal acaso no es un delito autónomo? ¿Depende de los delitos fines? O sea, el hecho de que se haya recalificado, si tomamos como válido esto, señor magistrado, ¿implica que la conducta de organización criminal es típica? ¿Automáticamente lo vuelve en una conducta jurídicamente relevante? No. ¿Por qué razón? Porque nosotros estamos planteando que no se cumplen con varios elementos que ya desarrollé en primera intervención como consecuencia de la modificación del artículo 317. Y es evidente, señor magistrado, es evidente
que ha habido una incorporación de nuevos elementos normativos, no contraviniendo la Convención de Palermo, sino poniendo más candados, siendo más restrictivos, pero esa modificación es completamente válida. Y repito, lo que ha hecho el juez Chávez Tamariz es hacer una interpretación, señor magistrado, analógica, incorporando nuevos elementos normativos, descriptivos al tipo penal que no se encuentran. En ese sentido, señor juez supremo de investigación preparatoria, esta defensa técnica solicita a vuestro despacho que se declare fundado en su oportunidad nuestro medio técnico de defensa de excepción de improcedencia de acción. Gracias. Doctor Prado, tiene el mismo tiempo Sí, que puntualmente, que ha mencionado 2 veces el señor abogado que la resolución del juez Chávez Tamariz, en ningún momento yo he sustentado mi posición amparándome en una decisión del juez Chávez Tamariz. Solamente lo he mencionado porque en su resolución dice que es una ley con nombre propio. Así, una línea. He mencionado una línea. Que no me han amparado mi posición en nada de la resolución del juez Chávez Tamariz. El juez ahora, la defensa nos viene a decir... bueno, que el delito de organización criminal es un delito autónomo. ¿Quién ha discutido que es un delito autónomo? No es un delito autónomo. Si es que he mencionado la recalificación es porque en su escrito, su patrocinado dice que a él se le está investigando por delitos de tráfico, patrocinio ilegal, 2 delitos. Delito de negociación incompatible, lo dice. Yo tengo que rebatir lo que diga el escrito, porque yo no sé si el abogado ha leído todo el escrito de su patrocinado. Esa es la razón por la cual he mencionado la recalificación jurídica. Ya no existe, pues, como dice su patrocinado, no hay patrocinio, no hay negociación incompatible. Yo no he querido decir que el delito de organización criminal no es un delito autónomo, cosa absurda. Yo me he referido por eso, señor. Asimismo, frente a la defensa ya ha asumido de que en la disposición 15 no aparece expresamente escrito que se haya obtenido directamente el control de la cadena de valor de una economía o mercado ilegal. O sea, como ad pidem litere, en esa disposición no aparece ad pidem litere porque no ha explicado el abogado que para él qué es una economía o mercado, qué es en valor de una economía, un control de cadena. No menciona absolutamente nada. Simplemente ha leído la norma. Y le voy a decir, para poder hacer una interpretación de una norma que tiene lagunas normativas y axiológicas, hay que ir al artículo 55 de la Constitución, tener en cuenta los tratados. Y lo felicito al señor abogado porque al último, no sé si se le escapó o lo dijo, que esta ley no contraviene la Convención de Palermo. O sea, reconoce la defensa que existe y hay que aplicarlo, la Convención de Palermo. Y la Convención de Palermo respecto a esta obtención directa o indirecta del control de cadena de valor de una economía o mercado ilegal, ¿qué es lo que hay que interpretar? Hay que interpretar que un beneficio económico u otro beneficio de orden material. Y cuando se dice eso, hay que ir, y también lo ha mencionado el señor abogado, a la guía legislativa para la aplicación de la Convención de Palermo, el fundamento 34, el beneficio económico u otro beneficio de orden material no se limita solo a beneficios económicos, monetarios o equivalentes, sino también dicha expresión debe interpretarse en forma amplia y según esta guía legislativa, es más, puede incluir hasta beneficios personales como gratificaciones sexuales, por ejemplo, así lo establece. Y en esta única disposición que a usted le están pidiendo que declare la improcedencia de acción, a la única disposición, faltan 2, se menciona en el cuerpo de la disposición que hablan los beneficios, todo a cambio de dinero, es el fundamento 100, hablan. César José Inostroza, cabecilla de la organización criminal, estoy leyendo la disposición que están objetando, que no tiene los requisitos establecidos. Cabecilla de la organización criminal, que todo lo realizaban a cambio de dinero, encuentros en restaurantes, beneficios. Consecuentemente, ya he referido en la disposición que no quiere
reconocer la defensa, y no sé si el señor Inostroza se habla inclusive qué tipo de organización criminal es esta, cuál es la estructura, cuál es la tipología, se habla de la temporalidad, se habla de lo teleológico de esta organización, porque no me alcanzaría ni la media hora ni los 10 minutos que ahora usted me está dando, pero sí, por favor, espero que nos solicite estas otras disposiciones para que usted haga un análisis integral y vea realmente, reitero, le están alcanzando información sesgada y le están haciendo una interpretación gramatical y literal. Se olvidaron de la Constitución. En consecuencia, señor, yo reitero que el delito de organización criminal es típico. No hay ningún tipo de atipicidad, ni absoluta ni relativa. En consecuencia, reitero que se declare infundada la excepción deducida. Gracias, señor. Gracias. ¿Por la Procuraduría? Muchísimas gracias, excelentísimo señor Juez Supremo. Con relación a lo que ha señalado la defensa del señor César Inostroza, nos dice nuevamente, nos dice que la imputación necesaria no puede o deviene, tampoco se podía señalar respecto a la tipicidad de un hecho. Pero hay que recordar, señor magistrado, como bien el abogado lo ha señalado, existe ya en la jurisprudencia la casación 1373-2021 de Huancavelica, de fecha 30 de mayo del 2023. Fundamento 10º, señor magistrado. ¿Qué nos dice? Cabe acotar que a lo largo de la jurisprudencia las salas penales de la Corte Suprema han establecido que no es posible amparar una excepción de improcedencia de acción por defectos en la imputación, pues dicho defecto puede ser pasible de subsanación conforme al Código Procesal Penal. Esto quiere decir, señor magistrado, que contesta a lo señalado por parte de la defensa técnica y puede hacerse el Ministerio Público vía precisión en el requerimiento que corresponda estos elementos que, si bien es cierto, lo recoge la Ley 32.108 que modifica el artículo 317, que nos habla acerca respecto a la cadena de valor de una economía. Pero precisamente, señor magistrado, solicito su autorización para exponer sobre este tema en específico respecto a la cadena de valor, si me lo permite su judicatura, señor magistrado. Adelante, doctora, si está con el tiempo. Muchísimas gracias, señor magistrado. La cadena de valor ya se encuentra estipulado y previsto dentro del Decreto Supremo 04-2013-PCM, publicado el 9 de enero del 2013, que nos habla acerca del presupuesto resultado, que toda economía, toda entidad pública tiene una cadena de valor. ¿Por qué? Porque tiene los insumos, actividad, tiene una capacidad humana, una administración logística, y a esto se denomina, dice esta cadena de valor, según la ley que antes he citado, un proceso de soporte. Este proceso de soporte lo tienen todas las entidades públicas, no lo digo yo, no lo estoy interpretando, lo dice así taxativamente la ley y también en forma concatenada lo señala la Ley Marco de la Administración Financiera del Sector Público, Ley 28.112, publicado el 28 de noviembre del 2023. Cito en forma textual lo que dice el artículo 3º del título preliminar. La administración financiera del sector público está orientada a viabilizar la gestión de los fondos públicos conforme a las disposiciones del ordenamiento jurídico, promoviendo el adecuado funcionamiento de sus sistemas formales según las medidas de política económica en concordancia a la Ley de Responsabilidad, Transparencia Fiscal y el marco macroeconomía multianual. En conclusión, ¿qué quiero decir con ello, señor magistrado? Que la irrupción en cualquiera de las fases de producción que he mencionado, que tiene todo sistema, toda institución pública, de los servicios de la administración pública, es el eslabón de la cadena de valor que implica la intromisión en la economía nacional. Y en este caso, señor magistrado, al tomarse el aparato del Poder Judicial y también del ex-CNM, ¿no? Hoy Junta Nacional de Justicia,
es que esta presunta organización criminal irrumpió en la fase de producción, irrumpió en toda la cadena de valor de toda institución, reitero, y no lo digo yo, lo dice textualmente las normas que antes he citado, que señalan de que en toda institución pública existe una cadena de valor, la visión misional de producción, de soporte que toda entidad tiene. Y en ese sentido, esta presunta organización habría tomado en una de estas fases para efectos de poder finalmente realizar, como bien lo dice el tipo penal del 317, tomar todo ese elemento teleológico, funcional, estructural, y así cumplir sus fines ilícitos. En este caso, el tipo penal, como es un delito de peligro, no necesito realizar la finalidad, porque es un delito de peligro, consumar el tipo penal. En atención a ello, señor magistrado, es que consideramos nuevamente, y en atención a la casación 1373-2021 de Huancavelica, esta Procuraduría Pública se tiene por satisfecha todas las preguntas que han sido señaladas, cuestionamientos que han sido señalados por la defensa del señor César José Nostroza Pariachi, y en consecuencia solicitamos se declare infundado el pedido de excepción de improcedencia de acción. Muchas gracias, señor magistrado. Gracias, doctora. Señor Nostroza. Sí, buenos días. Le voy a dar algo los hechos. ¿Cuántos? 3 minutos. 3 minutos, bueno. Voy a referirme a los hechos, nada más. Pero los hechos tienen relación con la norma jurídica, ¿no? Porque si no, no estaríamos en un juicio jurídico, sino político. Pero la norma jurídica ya ya le entiendo. Los hechos. Según la norma, la que se ha modificado, hay nuevos hechos que deben conformar el tipo penal. Y parece que la Fiscalía, sobre todo la Fiscalía, se habría adelantado a lo que el legislador iba a dictar este año, un nuevo tipo penal. Eso para razonamiento de su resolución. Cuando el señor habla del tema de la Convención de Palermo, que obviamente invoca para perjudicar mi derecho, parece que no ha leído el título de esa convención, dice Ley contra el Crimen Organizado Transnacional. Y ahí dice cuáles son las normas para cooperar entre los países en la lucha contra la organización transnacional. Usted en ninguna de las disposiciones fiscales va a apreciar que al que le habla dirige o es líder de una organización transnacional. Por lo tanto, de hecho, no se aplica. Pero vamos a suponer que quieren aplicar. ¿Para qué quieren aplicar? Para interpretar, entre comillas, una ley que ha dado el Congreso, como si el juez fuera el legislador. El fiscal dice que no ha invocado la sentencia de Chávez Tavariz, yo lo he leído, y el juez Chávez dice la norma, la 317.9, es compatible con la Constitución. O sea, ha sido expedido bajo el procedimiento constitucional legítimo, no viola derechos humanos, no atenta contra principios y valores de la Constitución, es constitucional. Lo que él hace es interpretar, asume el papel del legislador, ¿para qué? Para incorporar nuevos elementos normativos en base a la Convención de Palermo, que incluso ni siquiera coincide. De manera que el hecho es atípico. Ahora, respecto a las disposiciones que ha mencionado el señor fiscal, 77, si mal no recuerdo, eso se ha acumulado porque el Congreso en 2 oportunidades siguió imputando el delito de organización, con la misma estructura, los mismos elementos del tipo penal 317 que ya están derogados. Lo que acá quieren a usted, señor juez, que cometa el delito de prevaricato, a basarse en una norma derogada. En consecuencia hay que tener mucho cuidado en este tema porque aquí el juez tiene que respetar la Constitución y la ley. Acá no hay interpretación, y dicho sea de paso, he estado leyendo la sentencia de Chávez, él dice que va a interpretar conforme al artículo 55. El artículo 55 son tratados que tienen rango de ley, artículo 200 de la Constitución, tiene rango de ley. Y si esta ley entra en conflicto con una ley penal, principio de legalidad penal sustancial, ¿qué cosa se debe aplicar? Artículo 139.11, la más favorable al reo. Y eso no lo ha hecho. El Chávez Tavariz ha ido contra la ley, contra la Constitución. De manera que, en el caso concreto, a mí no me imputan haber dirigido una cadena de valor
que lo define el mismo Chávez Tamariz en esa sentencia, que la están repitiendo, nos dicen que no. En ningún momento dice que yo he controlado un mercado ilegal. ¿Y cómo lo define el señor Chávez Tamariz? Igual al derecho internacional. Mercado ilegal es el intercambio de bienes y servicios cuya producción o consumo está prohibido. Ahí la Procuraduría no tiene ningún fundamento porque así no se define. Está hablando de dinero del Estado, que es otra cosa. Peculado, lo que quiera. Aquí no hay, acá, dicho sea de paso, hablando de delito fin, a mí no me imputan haberme dado ni un solo centavo. Así que no hablen acá de beneficio económico. Por eso que no lo han puesto. Ahora, la Fiscalía dice que hay que agregar un beneficio de orden material, copiando lo que dice la Convención de Palermo, ojo, aplicable a la delincuencia transnacional. Hay que incorporar a la norma otro elemento normativo, dice el Chávez Tamariz, de orden material, pero no dice cuál es ese beneficio. Lo que sí se puede aceptar es que los delitos fin, como el cohecho o tráfico de leyes, podría haber algún beneficio no necesariamente económico, pero eso no se puede trasladar a la organización, que es un delito autónomo. De manera que nosotros tenemos claro la tesis en el sentido de que la Fiscalía no ha descrito hasta el momento ninguno de los elementos del nuevo tipo penal. Repito, cadena de valor, control del mercado ilegal, beneficio económico, fines de lucro, ¿no? Tampoco ha señalado el tema de la organización, si fue fortuita o circunstancial o no, es otro elemento que se ha olvidado mencionar, no lo dice. Y tampoco se ha precisado, usted va a ver en las disposiciones, no dice que esta organización se formó para cometer delitos graves, entre comillas, sancionados con una pena mayor de 6 años, no lo dice, delitos contra la administración pública. Y por eso que al comienzo le pusieron patrocinio ilegal, que está sancionado con una pena de 2 años como máximo. Y como no estaba en la ley 3077, lo han cambiado para decirle ahora hay cohecho activo. Y el cohecho activo es máximo 6 años. Entonces, se da cuenta que hasta el momento no hay ninguna aclaración, ninguna precisión de los hechos y no lo podían hacer porque efectivamente el legislador recién ha dado la norma. Por lo tanto, nosotros pedimos al juez constitucional, que en este caso usted no puede desconocer la Constitución, que se aplique el principio de legalidad. Nadie podrá ser procesado ni condenado por una acción que al momento de cometer o con una ley posterior esté expresa e inequívocamente tipificado como acción punible. Y en este caso faltan una serie de elementos a la imputación hasta el momento y por lo tanto se debe archivar la organización criminal y que continúen los delitos autónomos que se han mencionado, la reconducción y eso ya demostraremos en su oportunidad que tampoco existe ese tipo de delitos. Eso es todo, señor juez. Gracias por escuchar. Gracias. Habiendo escuchado. Audio, señor juez. Sí, lo que pasa es que hay micros apagados, prendidos. Ahí. Ahora sí, sí hay eco. Ya, ok. Gracias. Habiendo escuchado los argumentos de la defensa, quien interpone una excepción de improcedencia de acción y solicita que se declare fundada, y los argumentos de su patrocinado, y de la Fiscalía y de la Procuraduría, quienes han solicitado se declare infundada, pedir la resolución correspondiente. ¿Sí, doctor Prado? Señor Juez Supremo, a efectos de que usted pueda evaluar los argumentos de la Fiscalía, solicitaría que me autorice que le haga llegar a usted las disposiciones que he mencionado. Correcto. Que forman parte de la carpeta 08-2018. Ya, correcto. Pero eso también ya está acá, creo, ¿no? Pero no sé si está en digital. Pero igual, me la pasa, por favor. Ya, se la voy a alcanzar. Muy amable. Gracias. Se va a expedir la resolución correspondiente notificada a las casillas. Siendo las 12:49, se concluye la presente audiencia. Gracias, hasta luego. Hasta luego.